El Santo Grial es uno de los relatos más sugestivos que han acompañado a la civilización occidental. Desde la Europa medieval hasta nuestros días, el Grial ha sido un símbolo que despierta la imaginación y, sobre todo, que plantea una pregunta muy humana. ¿Qué buscamos realmente cuando hablamos del Grial? ¿Un objeto tangible que nos acerque a lo divino? ¿O una idea, un camino espiritual, un espejo en el que contemplamos nuestros propios anhelos? Para entender la fuerza de este mito, hay que viajar muy atrás en el tiempo, hasta el corazón mismo de la fe cristiana. La historia comienza en Jerusalén, en una sala sencilla donde Jesús compartió su última cena con los discípulos. Allí, tomando un cáliz, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de millones de creyentes. Este es mi sangre, que será derramada por vosotros. Ese cáliz desaparece del relato bíblico, pero lo que ocurre después en la imaginación colectiva es aún más fascinante que cualquier referencia escrita. Con el paso de los siglos, los cristianos fueron otorgando un poder casi mágico a los objetos relacionados con Cristo. Si un trozo de madera podía ser considerado reliquia por haber pertenecido a la cruz, ¿cómo no iba a convertirse en sagrado el vaso que contuvo el vino de la última cena? Y si además se creía que José de Arimatea recogió en él la sangre del crucificado, entonces el Grial se transformaba en la reliquia suprema. La tradición cristiana primitiva no mencionó al Grial de manera explícita, pero sí fue creando una atmósfera favorable para que surgiera la leyenda. En la antigüedad tardía y durante la Alta Edad Media, las reliquias comenzaron a viajar por todo el Mediterráneo. Iglesias y monasterios competían por custodiar objetos que vinculaban a sus comunidades con lo divino. Huesos de apóstoles, mantos de vírgenes, ampollas con sangre seca de mártires. El Grial se insertó en esa lógica. Pronto aparecieron historias que decían que José de Arimatea había llegado con él hasta tierras lejanas. Unos lo situaban en Inglaterra, en Glastonbury. Otros lo llevaban hasta la Galia, refugio de cristianos perseguidos. Y otros más lo vinculaban con Hispania, donde los visigodos y luego los monjes medievales habrían custodiado el cáliz. En España, la tradición es particularmente fuerte. El cáliz de la Catedral de Valencia, de ágata pulida y datado en torno al siglo I, ha sido considerado por siglos como el verdadero Santo Grial. Papas y reyes lo veneraron, y aún hoy es usado en misas solemnes. ¿Es realmente el cáliz de la última cena? Nadie puede asegurarlo. Pero lo cierto es que, más allá de su autenticidad, ha alimentado la devoción y ha mantenido viva la llama de la leyenda. En los monasterios medievales, el Grial adquirió una dimensión nueva. Los monjes, en silencio, copiaban manuscritos y transmitían leyendas. Allí se fue gestando la idea de que el Grial no era un objeto al alcance de cualquiera. No bastaba con tener ojos para verlo. Había que tener un alma purificada, libre de pecado. Así, el Grial pasó a ser un símbolo de pureza interior, de búsqueda espiritual. Quien lo buscaba en el mundo exterior debía primero encontrarlo en lo profundo de sí mismo. Este giro fue fundamental, porque abrió la puerta a que el mito se convirtiera en materia literaria. En el siglo XII, en plena época de cruzadas, cuando Europa estaba fascinada por las hazañas de caballeros y reyes, apareció el Grial en la literatura. Chrétien de Troyes, poeta francés, escribió Perceval, el cuento del Grial. Allí narra cómo un joven caballero presencia una procesión misteriosa en la que se muestra un objeto resplandeciente, el Grial. Perceval, sin embargo, no hace la pregunta que debía, y ese silencio lo condena a una larga búsqueda. El mensaje es claro. El Grial no es solo un objeto, es una prueba. No basta con verlo, hay que comprenderlo, hay que atreverse a preguntar. Poco después, en Alemania, Wolfram von Eschenbach compuso Parzival, donde transformó el Grial en una piedra sagrada, fuente de luz y vida. Esta versión introdujo un elemento místico y cósmico. El Grial ya no era solo cristiano, era universal, vinculado con el orden del cosmos
y con una sabiduría más allá de lo humano. El templo del Grial en su relato era a la vez monasterio y fortaleza, custodiado por caballeros escogidos, que algunos asociaron con los templarios. Las historias artúricas fueron el vehículo perfecto para el Grial. Los caballeros de la tabla redonda, Lancelot, Galahad, Perceval, se convirtieron en buscadores del misterio. Solo Galahad, puro e impecable, pudo alcanzarlo, simbolizando la perfección espiritual. Así, el Grial se convirtió en la meta suprema de la caballería, un ideal que superaba a las hazañas bélicas y que hablaba de pureza, fe y trascendencia. Pero el mito no se quedó en los libros. Con el tiempo, se unió a lugares concretos de Europa. En España, la montaña de Montserrat, con su monasterio benedictino, se convirtió en centro de devoción. Allí, entre riscos y nubes, se decía que descansaba el Grial. En Valencia, el cáliz continuó atrayendo a fieles. En Francia, Montségur, último refugio de los cátaros, fue asociado con el Grial. Cuando cayó en 1244, circularon rumores de que unos pocos perfectos habían escapado con un tesoro secreto, quizás el cáliz sagrado. En Inglaterra, la abadía de Glastonbury se envolvió en misterio. Se decía que José de Arimatea había llegado allí y escondido el Grial bajo su suelo sagrado. En Alemania, castillos como Montsalvat alimentaron las leyendas inspiradas en Parzival. A lo largo de los siglos, el Grial dejó de ser solo una reliquia y se convirtió en un concepto esotérico. Para los alquimistas, era la piedra filosofal, el recipiente de la transmutación. Para los rosacruces era un símbolo de sabiduría oculta. Para los masones representaba la sabiduría eterna transmitida en secreto. En la Edad Media tardía surgió incluso la teoría del sangreal, la sangre real, según la cual el Grial no era un objeto, sino un linaje. La descendencia de Cristo y María Magdalena, protegida en Europa por dinastías como los merovingios. Aunque sin base histórica, estas ideas fascinaron a generaciones enteras, porque transformaban el Grial en una historia de sangre, poder y legitimidad política. En la modernidad, el mito siguió vivo. El romanticismo lo revivió con fuerza. Richard Wagner lo convirtió en música sagrada con Parsifal. Escritores románticos lo usaron como símbolo de lo eterno, lo inalcanzable. En el siglo XX, el cine y la literatura popular lo llevaron a millones. Indiana Jones y la Última Cruzada lo presentó como un tesoro escondido en un templo, mientras que el Código Da Vinci lo convirtió en un fenómeno global, reinterpretando el Grial como linaje y conspiración. El Santo Grial, en definitiva, ha sido muchas cosas. Cáliz, piedra, linaje, metáfora. Ha viajado por monasterios, castillos y páginas de poemas. Ha sido custodiado por monjes, buscado por caballeros, soñado por generaciones enteras. Quizás nunca sepamos si existe un Grial verdadero, pero su fuerza no está en la certeza, sino en el misterio. El Grial es la representación de la búsqueda humana, la búsqueda de lo divino, de lo puro, de aquello que da sentido a la vida. Más que un objeto, es un camino, un sendero que nos invita a mirar hacia adentro y descubrir que lo sagrado puede estar en lo más profundo de nuestro propio corazón.